y los van a ir integrando durante esta semana, ¿sale? Entonces ya ellos pues al contrario dicen bienvenidos, nuevas experiencias, vamos a aportar más y eso es lo importante, que todos ustedes sean un grupo, una comunidad pues muy sana, que aparte de tocar temas de normatividad, tocan temas laborales, fiscales, mandan algunas recomendaciones igual muy positivas. Y a mí lo que me gusta de este grupo y ustedes que se van a integrar es que precisamente alguien de ustedes puede tener alguna duda, puede tener algún evento y ahí plasma su pregunta y pues varios les van a contestar. A lo mejor yo no lo hago tan seguido por las actividades que tengo, pero sí es importante que cada uno de ustedes pertenezca a este grupo. Es un grupo muy, muy sano, pero nos va a ayudar a todos en preguntas de aspecto, les digo, financiero, legal, laboral, en algunos civiles, en algunos hasta conductas fiscales y todo. Entonces, denme esa oportunidad, ya los van a incluir, les digo, varios de ustedes a lo mejor pensaron que no he abierto el WhatsApp de ustedes, pero no lo quiero abrir porque pues, son tantos los mensajes que lo que quiero es ya abriéndolo, lo mando a la persona que administra ese grupo y ya después de ahí pues ya van a estar integrados, ¿sí? La otra es, yo les comentaba hace 8 días, de que hay que aprender a hacer bien el llenado del REPSE. Hay que aprender y meterse a la página del registro para empresas. Pero una de las condiciones es que debemos de tener una conducta positiva. ¿Qué es lo que pasa en estas características? Yo les quiero mostrar, hace 8 días les mostré un registro, bueno pues ese día en la tarde nos llegó la noticia, nos autorizaron ya el REPSE, les quiero mostrar cómo sale un autorizado. Cuando es negado, pues de inmediato sale negado. ¿Por qué lo llegan a negar en la Secretaría del Trabajo en el registro de empresas especializadas? Lo llegan a negar porque son empresas, primero, de nueva creación, que no tienen nociones de tener un registro salvo que esté bien soportado. Lo llegan a negar porque no encuentran infraestructura, porque no tienen trabajadores en el Seguro Social. O sea, esa es una condición muy básica. Si usted dice, oye, yo tengo ahorita mi empresa, la creé ayer, no tengo dados de alta el seguro, no tengo registro patronal, pues jamás les van a dar el registro, porque precisamente se trata de cubrir un trabajo especializado. Y entonces, cuando ya tengan un trabajo especializado y hagan una semblanza de su empresa, es decir, una antigüedad, pueden solicitar el permiso. Antes no lo hagan porque quedarían marcados el nombre de su empresa en el proceso que hicieron y que se los negaron. También les comentaba, hay que tener la opinión de cumplimiento positiva, declarado con cifras, porque si ustedes, ejemplo, dicen tengo la opinión positiva, pero el mismo sistema del REPSE se enlaza con el del SAT, se ve si están bien las declaraciones y entonces si ven que hay declaración en cero con XML emitido, se los van a negar. Deberán de tener otra condición, todo registrado en la Secretaría del Trabajo. Muchos de ustedes no se han educado a cuando tenemos trabajadores y queremos vender un servicio de trabajos especializados, pues no tengo registrado nada, no tengo registrado contratos, no tengo registrado reglamento, no tengo registrado comisiones, se los van a negar, ¿sale? Entonces sí es importante que ustedes tengan todo de manera administrativa. Si yo hiciera ahorita un proceso de evaluación de estas NIF hasta el día de hoy martes 13, entonces necesitamos tener esa condición y van a ver que todo lo que yo les he dicho, si lo llevan a cabo, les aseguro que ustedes si tramitaran en el REPSE este tipo de condicionantes para tener un permiso, lo van a ganar, lo van a ganar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un repaso. Me voy a permitir abrir la página de REPSE para que ustedes la conozcan, para que vean qué hay que hacer. Después les muestro
el aviso que mandé y les muestro el acuse que me da la autoridad. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo me voy a meter a la página de internet, por lógica, voy a buscar REPSE, Secretaría del Trabajo, le doy clic y me aparece esto, me aparece ya de las empresas o servicios especializados, ¿sale? Y entonces, en las preguntas frecuentes, pues nada más son preguntas básicas. Recordarán que yo les mostré algunas preguntas de esta situación, ¿sí? Y entonces tienen que tener esos datos bien amarrados, ¿sí? Para que no tengan ningún problema en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya teniendo este registro, pues ustedes van a decir, oye, ya tengo esta parte. Estas preguntas son de las básicas, no vienen las que yo les mostré. Pero, pues ya aquí está, un catálogo todavía no existe. Si ustedes le dan a clic, pues en automático no hay nada. Si le damos en ingresar, que es lo que nos interesa, tenemos que ingresar en automático con la firma electrónica, ¿sale? Una vez que ya esté con la firma electrónica, pues ya va a venir el procedimiento. Debo de entender que todo esto lo hago con la finalidad precisamente de su acta constitutiva. Tenemos que hacer un aumento en el acta constitutiva para que no tengamos ningún problema, ¿sale? Y entonces, es importante que ustedes tengan toda la información, que ahorita vamos a echar un repaso de NIF y van a ver que si tienen todo conforme la NIF, no van a tener ningún problema, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitan tener todo esto y entonces ustedes deben de tener cosas de información, deben de tener todo esto. Este servicio que ustedes van a tener, pues entonces les va a ayudar a tener una empresa de verdad bien soportada, bien registrada. Tendrán que tener toda la información que nos está pidiendo aquí. Deben de saber bajo qué área van a tener ustedes el documento. Ahorita les voy a mostrar en las condiciones, pero sí es importante que ustedes pues no tengan entonces digamos que ustedes tengan todo esto, sí, que no haya ningún detalle. Pero si yo no tengo nada, pues voy a tener errores. Un ejemplo, el acta constitutiva dice maquinado y ustedes van a solicitar el permiso por, digámosle así, por asesoría en farmacéutica, pues no lo van a dar porque están hablando lenguajes diferentes. Pero si ustedes dicen, voy a ser maquinado y tengo todo el procedimiento que les digo, ahorita lo vamos a ver, y tengo todo, y el acta constitutiva dice maquinado y dice trabajos de metal mecánica, y ustedes se meten al servicio de metal mecánica, la Secretaría del Trabajo ve que hay esto. Pero si me dicen, oye, es que no tenía yo ningún trabajador en el seguro, ¿por qué les digo esto? Porque hay una pregunta que nos dice con qué antigüedad tenemos a los trabajadores. Y si yo le pongo de 0 a 3 meses, pues no me va a resultar, porque entonces, ¿qué pasa? Que ustedes están finiquitando al trabajador o que no son factibles, y entonces por eso la Secretaría del Trabajo, a través de este programa del REPSE, les niega el permiso. Si tienen trabajadores con más de 1 año de antigüedad, casi o es un hecho que les den la autorización, ¿sale? Entonces, si alguien de ustedes en un momento dado, pues ya conoce ustedes
la información, ya ven la página como se las mostré, y ahí se van a registrar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Se supone que yo les mostré esta hojita en donde nos dan, digámosle así, la validación que estoy haciendo. Quiero registrar mi empresa, me dan mi número con fecha de registro, mi folio, el proceso y todo este procedimiento. Y entonces ya la autoridad nos contesta, les digo, hace 8 días, ya vimos el folio, aquí está, 18085, que es el folio de aquí, que es este mismo que yo tengo aquí, para que vean que son cosas reales y que de alguna manera se saca el permiso, la autoridad me dice aviso de registro, ¿sale? Entonces ya me habla con todas estas situaciones, digo, no voy a poner aquí a leer, y ya me dice procédase a realizar la inscripción en el padrón, pero ya tengo el permiso, ¿sale? Y ya dice, entonces, esto es muy importante, esta autoridad procederá a emitir el aviso de registro de folio, o sea, ya nos autorizaron, que contiene las siguientes actividades bajo el folio fulanito. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es la realización de estudios, elaboración de proyectos, ejecución, supervisión por cuenta propia o de terceros, de toda clase de proyectos de obras públicas, privadas, la realización, y viene todo este rollote, ¿sale? Pero, pues atrás de esto, ya de alguna manera, en todo este tipo de cosas, ya viene muy amarrada con el objeto social. Ya se tiene todo esto. Y entonces estamos viendo la norma C11, donde hablamos del acta constitutiva, que lo hicimos en la norma A7, donde hablamos de cómo generar acciones. Esta empresa se tuvo que liquidar ciertas cosillas o corregir ciertas cosillas, como les digo. Se hizo unos cambios importantes, pero pues estamos cumpliendo con esta normatividad. Entonces ya aquí ya nos dice pues que están autorizados para ejecutar estos trabajos especializados. Por eso yo les he mencionado a ustedes mucho de que debemos de hablar el mismo lenguaje de entidad económica, con sustancia económica, con negocio en marcha, para cumplir todo esto. ¿Qué nos lleva? La gente que le apuesta a corregir bajo conductas de normatividad, vamos a decirlo así, bajo las conductas de este diplomado, pues finalmente nos va a llevar a tener todas las cosas de manera correcta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le hiciera un repaso, nos preguntan conductas de contratos. ¿Qué tipo de contratos? Si recuerdan ustedes, en la norma C3 hablábamos de cuentas por cobrar, hablábamos de deudores y todo ese rollo. Ahí yo les entregué unos contratos con versión 2020 y 2021. ¿Qué lleva ese contrato? Es un contrato que, por lógica, no pongo el nombre de la empresa, pero es un contrato que se puede registrar en la Secretaría del Trabajo. Y entonces, cuando pregunta la autoridad, oye, ¿tus contratos están registrados? Si recuerdan, hablábamos en la norma A3 y A2. Recuerden que la A3 habla de necesidades de los usuarios y la A2 habla de postulados. Si recuerdan, los contratos cumplen la conducta legal, civil y fiscal para que no hubiera ningún problema. Y entonces yo les pedí que ustedes hicieran un contrato adecuado a su necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a partir de por qué nos niegan o por qué obtenemos el permiso.
Y yo les decía, este diplomado, si ustedes saben integrar todo lo que vamos viendo, pues nos va a llevar a dar conductas positivas. Primero, si recuerdan, es aceptar las conductas de corrección bajo la norma A1 que se refiere a la estructura de las NIF. ¿Sale? Y esa estructura se refería a tener todas las actividades de una empresa más organizadas. Yo les hablé en ese lenguaje. Posteriormente hablábamos de la norma de los postulados. ¿Qué dice? Debes de tener negocio en marcha. Entonces, si yo declaro en ceros, pues ya no es negocio en marcha, estoy violando ese tipo de conductas. Yo les dije, negocio en marcha es aquel que presenta declaraciones, tal vez no la paguen o no las paguemos, pero presenta unas declaraciones y no omite los ingresos, que es la base que busca el SAT. Y después hablábamos de sustancia económica. Bueno, pues ustedes están viendo en pantalla cómo esta empresa, su sustancia económica, que es el acta constitutiva, pues habla el mismo lenguaje. Y entonces yo les comentaba, si ustedes de alguna manera hacen bien el objeto social con todo lo que hacen y no se avientan conductas mal aplicadas, pues vamos a hablar de un lenguaje sano. Si yo ese lenguaje sano, dice mi cédula fiscal, no al 100%, pero dice mi cédula fiscal el objeto social, aquí está el resultado. Entonces, vean cómo no están tirando a la basura este diplomado, están ganando en muchas cosas. Segunda, hablábamos de asociar costo y gasto contra ingresos. Eso nos va a botar a un estado financiero de manera correcta. Después, cuando pregunta la antigüedad de los empleados, si yo acostumbro a mis empleados tener pues más de medio año a un año, pues voy a brincar a hacer un contrato individual, en donde ese contrato individual será por forma indeterminada o indefinida, y entonces cuando nos pregunten cuál es la antigüedad, pues le decimos de más de un año. ¿Qué va a pasar? La autoridad va a ver más certeza de contratos, pero si ve contratos de 0 a 3 meses, pues jamás obtendría este permiso. Y entonces vean cómo la NIF me ha llevado a hacer otras cosas de otros cursos, de otras áreas. ¿Sale? Después veíamos las necesidades de los usuarios. Y una de esas es entregar información a las entidades recaudatorias o informativas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien se registra, le piden la cédula fiscal, le piden acta constitutiva, le piden recibos de nómina. Y entonces toda esa parte que yo les he hablado, ya lo tienen. ¿Sale? Les mandamos un saludo a los amigos que nos ven en Face. Estamos hablando todavía del capital, pero ahora estamos viendo un registro de REPSE, cómo es autorizado y cuáles son las mecánicas de esta autorización. ¿Por qué se toca? Porque el capital contable, un sustento es la acción y el objeto social y el acta constitutiva. Y eso nos lleva a tener este tipo de respuestas de la autoridad de una manera positiva. ¿Sale? Entonces, les comentaba, si yo cumplo con esas características de entregar la información, porque así lo dice, porque jamás vamos a encontrar algo que me diga, la autoridad te va a pedir, tú le vas a pedir a un cliente, un proveedor, no. Lo que saca es de interpretación y esa interpretación es la que tenemos que solicitar. Me acuerdo mucho ojalá nos siga viendo el contador René, que me decía, ¿dónde dice el fundamento? No te va a decir como tal, y yo se los dije, no te va a decir como tal, pero sí cumplimos esa normatividad y esa nos lleva a otras cosas. Entonces la autoridad, cuando nos pide el objeto social, cuando nos pide el acta constitutiva, cuando nos pide la cédula fiscal, cuando nos pide la opinión de cumplimiento, que es lo que tenemos que subir, pues la autoridad se ve como que diciendo, estos sí cumplen con todo esto, pues vamos a ver el detallito, ¿no? Y entonces, con eso nos dan la autorización de este registro que les estoy mostrando. Esa forma
nos lleva a esa parte. Después veíamos la norma A4, donde habla características primarias y secundarias. Y esas características son cómo entrego la información financiera. Aquí en las preguntas del REPSE nos pregunta la situación económica. Entonces cumplimos con estas características. La norma 6 y A7 hablaba de evaluación y hablaba de estados financieros con notas a los estados financieros y veíamos todo esto. Ya después de ahí, veíamos, les decía, la norma C3, pero contratos ya tienen. Y veíamos en la norma A7, si recuerdan, y también en las normas de tipo A, yo les entregué a ustedes un gran proyecto. Un proyecto que hablaba de reglamento interno. Si no tengo reglamento interno registrado en la Secretaría, nos niegan el permiso. Habla de contratos, yo les entregué un contrato, lo pueden registrar en la Secretaría del Trabajo. Habla de las comisiones de seguridad e higiene. Cuando registramos el REPSE, nos hace preguntas de seguridad e higiene. Y entonces, ustedes tienen todos esos archivos, que si bien es cierto, los llevo a cabo en vida profesional y quieren solicitar un permiso especializado, pues tengo todo esto para que me lo autoricen, ¿sale? Pero si no tengo absolutamente nada y todo lo que yo les he dado únicamente son archivos de historia, pues están desaprovechando otras áreas. ¿Cuáles son otras áreas? Que hay que cuidar las conductas de capital. Recuerden que no más de 600,000 en efectivo, ya que si hay 600,000 en efectivo en capital, hay que reportar en la plataforma del SAT y ya nos metimos a la plataforma a ver cómo se hace. Debo de cuidar las conductas de evaluación, debo de cuidar ese detalle en donde yo tenga esta información. Y entonces vean que todo el diplomado que hemos visto poquito a poquito se va integrando y de ese poquito a poquito vamos sacando todo esto. ¿Sí? Por eso les decía, si yo voy haciendo el diplomado en vida profesional, créanme que su ganancia va a ser mucha. Aquí está una prueba más de todo lo que les he entregado, de todo lo que se ha visto y que se reestructuran las empresas, nos ayuda a tener algo muy positivo. Y entonces, como dice ahí, en ese sentido, para el registro de trabajos especializados u obras especializadas, ¿a qué se refiere ese artículo 15 de ley? Estoy cuidando las conductas de lo que forma parte del capital con su soporte, con la materialidad, ¿sale? Un ejemplo, quien llegó a tomar con su servidor el año pasado el diplomado de manuales, pues entonces tiene manuales para tener un soporte y ya se da una idea qué lleva un manual. Ya se da una idea cómo desarrollar estructuras. Pero si no tengo todas esas bases, si no tengo todas esas características, pues jamás voy a obtener un permiso. Y entonces, todo esto que hemos visto, digo, me puede detener en cualquier norma y cualquier norma nos lleva a tener un sustento para obtener esa autorización, ¿sale? Y entonces, sí es importante que de alguna manera, pues nosotros cuidemos esta conducta. Pero cuando yo voy haciendo bien mi estructura de capital y voy soportando todo esto, pues me va a ayudar. Me va a ayudar. Un ejemplo, yo no sé si nos siga el contador Daniel, que es uno de Querétaro, nos pidió una asesoría acerca del acta constitutiva. Le modifiqué su acta constitutiva y le digo, mira, creo que yo te dejo estas que a futuro te pueden servir. Estas que llevan la conducta para trabajos especializados que tú vas a hacer, y hasta ahí se quedó el servicio que me contrató. ¿Sale? Se modificó su acta social, pero ya no sé si él la termina o no la hace, o nada más pagó para aprender más. Pero si él todo eso lo lleva a cabo con todas las partes que hemos visto aquí y con otras cosas que requieren, porque pues cada persona, cada empresa es diferente, mañana puede obtener un permiso con esa naturaleza. Pero debemos de aprender a aceptar todas las cosas. Entonces, les digo, vean que hay cosas muy positivas de este diplomado que nada más ustedes
las tienen que ir viendo. Si recuerdan, hablábamos igual de las acciones y de las partes accionarias o partes sociales. Ya les entregué un formato, de todas maneras ahorita lo vamos a repasar, un formato para que nada más ustedes lo desarrollen. Entonces voy a imaginar, y aquí es donde voy a empatar la pantalla esta con otra pantalla, para que lo veamos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo mi actividad y digo que me voy a dedicar a todo este rollo, a todo este detalle, pues quiere decir que todo esto debe de estar plasmado en algo. ¿Cuál es ese algo? Pues ese algo es la acta constitutiva y la parte accionaria. Entonces, si yo tengo todo esto de la actividad en automático, pues tengo que tener esta acción que ustedes ya la tienen a la mano y que les dije la vez pasada cómo hacer una acción. Y entonces aquí me estoy ahorrando mínimo 5,000 pesos que le pago un abogado a un notario para que me haga esto. Vuelvo a insistir, si esto se lo llevan a cuánto les costó el diplomado, pues en automático van a sacar 100 o 200 veces más del valor. Y entonces ustedes lo hacen en un papel que se llama papel seguridad, lo dan, vamos a decir 3 tantos, uno para el accionista, uno para el consejo y uno para que se quede en resguardo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí donde habla el objeto, en este grupo yo voy a poner lo que exactamente acabo de mencionar aquí en la autoridad. ¿Cuáles son las actividades? ¿Por qué? Porque voy a pensar que tenga 50, pero una de 50 es esta de las más primordiales. ¿Sale? O puedo aquí juntar hasta 3, 4, digo, no voy a poner objeto social A, X, Z, no, aquí voy a poner a lo que realmente se dedica, pero ya está hablando cuál es la conducta que está haciendo. ¿Sí? Y entonces, vuelvo a insistir, eso en el formato de la acción, pues está plasmado igual, tienen esas conductas. ¿Sale? Y entonces ustedes ya tienen la acción y la parte social, o llamarle así, acuérdense que yo les di 2, la acción o la parte accionaria o título de participación, como quieran llamarle. ¿Sale? No hay un lenguaje, puede ser título de participaciones, participación, parte social, ¿sale? Entonces, digo, y ahí le pongo el ejemplo del cual ustedes lo pueden tener, porque eso lo dice su acta constitutiva, ¿sale? Y entonces, digo, ojalá ustedes tengan algo más supervisado. Yo les decía, yo soy gente que me gusta prevenir, soy gente de campo y pues si yo les doy un curso es porque lo llevo a cabo en vida real, ¿sale? No es inventado ni sacado de una plataforma de internet. Yo respeto a mis amigos, colegas de y de todas las capacitadoras, pero a mí me gusta hacer algo por mí y me gusta enseñar y no es un logro. Alguien un día me dijo, no me gusta tu curso porque tú nada más hablas de tus logros, a mí dame mi respuesta. Y yo le decía, para que te dé yo tu respuesta, pues dime qué es lo que tienes o de qué careces. Y entonces aquí, yo lo digo muy sano, aquí está un ejemplo más de lo que hace su servidor allá afuera en la calle. Hacemos cosas muy positivas, pero bueno, pues ya ahí se los dejo, ya por lógica está autorizado este caso práctico, y entonces en este caso práctico, bueno, pues ya vimos esa conducta de que todo se puede de alguna manera llevar a cabo. ¿Sale? Voy a seguir con esta parte donde nos quedamos en el material, solo dejen darle contestación. Vuelvo a repetir, no quiero abrir los mensajes que me llegan porque nada más me dicen buenos días, Lick, le paso mi número para que me dé de alta, me imagino. Buenos días, agradezco, me incorporan. Buenos días, profesor, ¿me podría unir al grupo?
muy buen día. Aquí voy a abrir este que no sé qué sea. Dice, buenos días, los dos formatos ante el REPSE se realizan a la autoridad al mismo tiempo, tenemos que esperar el permiso primero, gracias.